Logro número 6, el verbo. Vamos a encontrar personas gramaticales del verbo, el número en formas verbales, los tiempos verbales y el adverbio. El verbo, como les había dicho en el video anterior, significa acción. También lo vemos como estado o proceso. Vamos a ver los ejemplos. Caminar en el parque. Encontramos el verbo caminar. Permanecer sentados, el verbo permanecer. Y grabar una canción, el verbo grabar. Las personas gramaticales y el número de las formas verbales. Lo que les hablé, encontramos entonces las personas y el número. En número hablamos singular cuando hablamos de una sola persona y plural cuando hablamos de varias. En el número encontramos entonces el yo, tú, él y ella. Y en el plural nosotros, vosotros o en el caso de aquí ustedes y ellos. En la persona encontramos primera, segunda y tercera persona, que es cuando nosotros hablamos entonces del yo. En la segunda, en la parte plural seríamos nosotros, el tú, el ustedes y él o ella en ellos. Para tener entonces en cuenta para los pronombres cuando vayamos a conjugarlo con los verbos. Los tiempos del verbo, hablamos del pasado, lo que les dije, acciones que ya sucedieron, el presente lo que está sucediendo y el futuro lo que va a suceder. Entonces ahí encontramos, por ejemplo, el verbo llegar. Entonces en el pasado es llegó, en el presente llega y en el futuro llegará. Verbo cantar, pasado cantó, presente canta y futuro cantará. Verbo cocinar, pasado cocinó, presente cocina, futuro cocinará. Y verbo estudiar, en el pasado estudió, en el presente estudia y en el futuro estudiará. Conjugación de los verbos en los tiempos verbales. Fue el ejemplo que yo anteriormente les di con los 3 verbos que había escrito. Entonces encontramos el yo, tú, él o ella. Nosotros, el vosotros sería ustedes y ellos. Tiempo presente, lo que se está viviendo, el tiempo pasado, lo que sucedió y el tiempo futuro, lo que sucederá. Vamos con la palabra adverbio. El adverbio son palabras que no tienen ni número ni género. Como les dije anteriormente, su función es modificar al verbo, incluso a otro adverbio también. Ahí encontramos entonces de modo, cantidad, lugar, tiempo, duda y afirmación. Y pues también les había dicho negación. Como nos damos cuenta, ahí en la parte, en el segundo rengloncito, en el tercero sería, encontramos qué palabras podemos colocar en el adverbio. Entonces en el modo encontramos el ejemplo que viene en la cuarta hilera, los niños caminan rápidamente. Va después del verbo caminar y lo modifica. Entonces, verbo caminar, pero le agrega el rápidamente. En el de cantidad, verbo comer, pero dice comí mucho. Lugar, del verbo ir, entonces fuimos allí. De tiempo, mi tía regresó, del verbo regresar, regresó y el adverbio sería ayer. De duda, la paz llegaría de pronto, entonces el verbo llegar, pero ahí el adverbio sería de pronto. Y la hora también viene, el verbo sería venir y también le colocamos entonces el adverbio también. Bueno,